¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Aaron Osvaldo Díaz Vera y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes el análisis del caso de Ed Gein de la serie Monstruo en Netflix. Esta actividad es la tarea final de la especialidad en estudio y aplicación de casos clínicos en psicoanálisis. Me gustaría iniciar haciendo la distinción entre dos psicopatologías que están muy presentes en esta serie. La principal, que es la psicosis, y la otra, que es la psicopatía. Menciono que la principal es la psicosis porque podemos identificar que Ed es una persona de estructura psicótica. Posteriormente, que lo que se desarrolla es la psicopatía. Pero, ¿cómo nos podemos empezar a dar cuenta de que Ed es una persona con estructura psicótica? Nos podemos empezar a guiar a partir de la historia, de la relación que tiene con la madre, y todo esto a partir de tres puntos que menciona Juan David Nacio en el análisis de caso de las hermanas Papin. Menciona que debe de haber un sujeto activo y uno pasivo. Podemos ir notando que el sujeto activo es el que inserta el delirio en el sujeto pasivo. En el caso de Ed, la mamá es la persona, el sujeto activo, quien inserta el delirio. Ed es la persona pasiva, quien se ve dócil y receptivo ante todo lo que la madre dice, pues sabemos que él creció con ella a lo largo de toda su vida y hasta parte de su adultez, pues se ha visto influenciado por las ideas que ella ha tenido. Otro punto muy importante es el del tiempo y la unión, ya que a lo largo del tiempo, pues las dos personas cultivan los mismos deseos e intereses. Estos deseos e intereses tienden a ser impermeables de los deseos exteriores. Las personas se conocen, o por decirlo así, conocen la misma idea que es inserta por el sujeto activo. El sujeto pasivo tiende a ser, por decirlo de esta manera, una copia del sujeto activo. Él sabe lo que el otro piensa, cómo actúa, por qué lo hace. Y por último, el tercer punto vendría a ser el carácter del delirio, que nos mencionan que tanto menos aterrador es más fácil de comunicar y más fácil de arrastrar al otro a esta locura o a este delirio. Que nos podemos dar cuenta que la mamá, pues su delirio se basa en este carácter religioso, en este carácter de pulcredad, del pecado, y de alguna manera, pues este delirio tiene una estructura creíble y aún así más para un niño, para una persona de un yo débil, un yo susceptible a lo que le puedan decir. Tomando en cuenta todo esto, pues nos podemos dar cuenta de que entre Ed y su madre hay una relación simbiótica, de que a lo largo de todo este tiempo, pues no hubo una castración, por así decirlo, más bien hubo un trauma. Las reglas, las leyes que implicaba su mamá sobre él no resultaban tanto una castración, sino más un trauma, un ataque contra su yo, que era lo que ocurría, que posiblemente fue que fue muy consecutivo todo esto, o que fue muy grave, tanto que pues el psiquismo de Ed no pudo soportarlo, tanto así que terminó forcluido. El psiquismo no pudo reprimir el trauma, ¿y qué pasó? Que el trauma atravesó el psiquismo y lo forcluyó, generando también una escisión en su yo, creando todos estos, lo que se le puede considerar alucinaciones, delirios, su manera de actuar. También hay que tomar en cuenta que la creación del gran otro aparece, este gran otro que dice qué hacer, cómo actuar, qué pensar, se vuelve la mamá. Pero ahora sí que hay algo muy importante que tomar en cuenta, que es lo que detona también la psicopatía, porque en el primer capítulo nos podemos dar cuenta que Ed tiene una discusión con su hermano. Podemos notar que pues la mamá tiene una relación muy simbiótica con ellos, está molesta de que el hermano se vaya de la casa, de que tome sus decisiones, de que sea una persona libre. Ed siempre quiere ser el buen hijo. Y ahora sí que nos podemos dar cuenta en el momento en el que
El hermano se rehúsa a todas estas reglas, a toda esta estructura que ha implementado la madre sobre él. Y bueno, al momento de desestructurar esto que le da sentido o un orden a Ed, pues se ve amenazado por un objeto externo. Se ve amenazado tanto que reacciona con una crisis psicótica, perdiendo totalmente el control de lo que hace y por qué lo hace. Se vio amenazado y ahora sí que a desestructurarse él, prefirió desestructurar a la otra persona. A los pocos minutos después de haber golpeado al hermano, podemos notar que pues la crisis psicótica inició. Empiezan las alucinaciones, empiezan los delirios. Ahora, por otro lado, tomando en cuenta la psicopatía, hay que, hay que mencionar también la génesis de la psicopatía, ya que para que se genere una psicopatía también es importante saber que la persona nació y creció en un lugar sin ley, en un lugar sin amor, lleno de abusos, de violencia, que crea también la pérdida de la inocencia en la infancia. Esto es lo que va a hacer que la persona genere odio y busque desquitarse de lo que le hicieron posteriormente. Todo esto no es algo muy alejado a lo que le ha pasado a Ed para que genere su estructura psicótica, porque también ha sido un ambiente muy hostil, lleno de abusos, lleno de violencia, lleno de malos tratos, lleno de castigos, lleno de incertidumbre, de una madre totalmente mala al parecer, sin ningún rasgo de bondad. Una vida llena de carencias y principalmente la carencia de un padre y la carencia de una madre que le den este sustento, le den una estructura para que él pueda sentirse bien y seguro, sino al contrario, se ha sentido inseguro, generando pues una angustia psicótica, que cabe mencionar que el psicópata también tiene una angustia psicótica, pero esta angustia psicótica la descarga en el vínculo social, en las pertenencias de los demás, generando un daño. El psicópata pues tiende a descargar esta pulsión de muerte, se ve obligado a vivir en esta sociedad para descargar su angustia psicótica. Posteriormente, en la serie podemos darnos cuenta de que la madre fallece, Ed, al estar forcluido, pues no tiene esta parte de la castración, del principio de realidad, está totalmente escindido, no puede identificar qué es real, qué es falso, qué es parte de su imaginación, qué es parte del exterior, y pues podemos ver que tiene el cadáver de la mamá en su habitación. Él quería tener una relación sentimental con una chica, la madre se impone, pero ahí nos podemos dar cuenta de que es el momento en el que él empieza a decidir. Es el momento en el que para servirle al gran otro, él se designa el gran otro. Él pone su ley, él se rehúsa a lo que la madre dice y ahora, bueno, pues es él, ese gran otro, quien pone las reglas. Él mismo y su pulsión psicótica agresiva. Ahora hay que tomar en cuenta que hay varios tipos de psicópatas. Está el psicópata obsesivo, el psicópata perverso, el psicópata psicótico. En el caso de Ed podemos notar que es un psicópata psicótico a partir de los mecanismos de defensa. Podemos generar este diagnóstico a partir de darnos cuenta de que el mecanismo principal de defensa es la forclusión, de que Ed está forcluido. Tal vez antes no se notaba, pero a partir de que inicia la crisis, los demás mecanismos de defensa empiezan a pasar, a activarse y a generar ciertas crisis que terminan afectándole a él y a los demás. Mencionamos que el mecanismo principal de defensa es la forclusión. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la vida, tal vez la cercanía con la madre, las amenazas de la madre, las agresiones de la madre, podemos ver que no hubo una madre suficientemente buena que le diera una estructura psíquica para poder sostenerse, sino que hubo una madre totalmente mala, totalmente tiránica, que generaba trauma, que generaba miedo. No podemos decir que solo fue un trauma, posiblemente fueron varios traumas al estar unido a ella de esta manera, como un objeto alienado, totalmente simbiotizado a ella, sin deseo.
sometido incluso a todo ideal que tenía la madre, todo castigo, todo maltrato, toda agresión. Teniendo en cuenta esto, pues conglomerándolo, podríamos llamarlo que es el trauma. Podríamos decir incluso que la madre se puede ver como una figura autoritaria, pero no llega a ser una figura autoritaria, sino que llega a pasarse de autoritaria, generando un trauma, generando una conclusión, generando que su psiquismo no logre conceptualizar, entender o incluso hasta reprimir, si llega a ser traumático, todo lo que ha vivido. La represión en este caso ya no sirve. El trauma ya no queda inconsciente, sino que el trauma es demasiado fuerte que llega a atravesar la psique. ¿Por qué? Porque no lo soporta. El trauma es expulsado generando una ruptura en el psiquismo, generando una decisión de la realidad, donde posteriormente pues identificamos los siguientes mecanismos de defensa. La decisión llega a generar un agujeramiento en el psiquismo, por decirlo de esta manera, que hace que todo lo de afuera entre, que todo lo de adentro salga y que no haya una diferenciación exacta entre lo real y lo imaginario. Entonces aparecen las alucinaciones y los delirios. También nos podemos dar cuenta de que existe una decisión del yo. El sujeto pues empieza a parcializar los objetos, empieza a parcializarse él como tanto bueno como malo, y a lo largo de toda la serie nos podemos dar cuenta de que él nunca se consideró una persona mala. Lo podemos notar incluso en la escena del polígrafo. Él declara de que no ha matado a nadie, pero pues evidentemente él fue quien mató a las personas. Él nunca se consideró una persona mala, una persona agresiva. Y también nos podemos dar cuenta en la escena del psiquiatra, donde el psiquiatra le dice que él es un homicida. Él no acepta esta realidad. Es tan traumática que nuevamente esta realidad vuelve a atravesar a su psiquismo. ¿Y qué es lo que genera? Pues genera que se desmaya, genera que es demasiado fuerte este trauma, esta sorpresa, esta noticia, que él no la soporta y se desmaya. Y seguramente eso pudo haber pasado en el momento de que asesinó a esas dos personas en el bosque con la motosierra. Pues seguramente hubo una amnesia selectiva en ese momento, olvidándose totalmente de la maldad que él tiene, del deseo psicótico, agresivo, esta pulsión de querer matar a otros, eh, sacándola fuera de él. Hasta lo podemos notar incluso en esa escena donde sí mata. Pues, por decirlo de esta manera, no fue él quien mató, porque él estaba usando simbólicamente el traje de piel que se había hecho. De alguna manera, pues parece que la decisión del objeto aparece, en la decisión del yo. No es él quien lo mató, sino es otra persona, tanto que hasta se olvida, tanto que está tan escindido que cuando le dicen que él hizo algo malo, no reconoce esa maldad. Ahora bien, también hay que darnos cuenta en las situaciones en las que el objeto está parcializado. El objeto en este caso, como un ejemplo simple podría ser la enfermera del psiquiátrico. La primera enfermera era un objeto totalmente bueno que lo trataba bien, lo atendía, le hablaba de buena manera, pero cuando esta enfermera es cambiada por la nueva, nos podemos dar cuenta de que ahí aparece el objeto totalmente malo y que nuevamente aparecen estas pulsiones agresivas, tanto que vuelve a alucinar. Alucina que mata a la nueva enfermera y aparece nuevamente esta crisis psicótica. Él se mantenía bien en tanto lo trataran bien, él se mantenía bien en tanto le hablaran de buena manera, le explicaran, lo atendieran, lo acompañaran, pero justamente aparece el trauma cuando aparece esta madre totalmente mala, que seguramente generó la reactivación de la crisis por rememorizar tal vez
a esta enfermera como si fuera la mamá, la madre totalmente mala. Ahora bien, es momento también de darle el paso a la teoría de Melanie Klein en cuanto a la posición esquizoparanoide, porque en la mayoría del tiempo Ed se mantiene en esta posición. Uno de los puntos principales de la posición esquizoparanoide es que existe una angustia psicótica. La angustia psicótica tiende a ser una angustia de muerte que llega a ser persecutoria contra el yo. Él siente ciertas pulsiones, cierta emoción que a veces expresa contra los objetos, y lo que ocurre es que esto que expresa genera temor de ser regresado. Lo podemos notar cuando Ed mata a su hermano. Aparece esta angustia de que lo que depositó en el otro se le regrese. Y es ahí donde vemos esta alucinación, donde se ve perseguido por algunos prisioneros. Él llega a su casa y los prisioneros lo siguen. Él hace el comentario de que tiene miedo de que le hagan lo que él hizo. Y esta es la angustia psicótica de persecución contra el yo. Ahora también se menciona que existe la parcialidad de los objetos, tanto buenos como malos. Ed no se reconoce como una persona mala. Durante toda la serie lo notamos como una persona buena, tan buena que él se lo cree, y en el polígrafo pues él sale como inocente, sale como una persona buena. Todo esto a raíz de su deseo de ser un buen hijo, de querer darle a su madre un buen hijo y tenerla contenta, tener por, por, por ese momento o al menos al fin a una madre buena. Es lo que siempre Ed estuvo buscando en toda la serie, una madre buena. Lo podemos notar con este gusto que tiene incluso con la enfermera del psiquiátrico, la enfermera que lo trataba bien. Lo podemos notar incluso en el final de la serie, cuando él empieza a mejorar, pues empieza a identificar y alucina y ve a su mamá como una madre buena, una madre que lo va a tratar bien, que lo ama, que está orgullosa de él. También hay que tomar en cuenta que el yo está fragmentado, como decíamos, escindido a partir de lo que es la forclusión. El sujeto pues no llega a soportar lo que es la castración, no simboliza las consecuencias de su maldad, él solamente se queda en lo bueno. Y como decíamos, cuando se le reclamaba de algo malo que había hecho, él desconocía totalmente las razones de por qué lo había hecho, como a este policía de quien asesinó a su madre. El policía llegó, lo empezó a golpear y él estaba totalmente desconcertado de que por qué él hacía eso si ellos se llevaban bien. Como lo podemos notar, no acepta esta realidad de que él estaba siendo una persona homicida, tanto así que se desmaya. Podemos identificar también que existen mecanismos de defensa primitivos o más bien psicóticos, que son estos que acabamos de mencionar, como la forclusión, la escisión del yo y de objetos, y las alucinaciones y delirios. Todo esto nos da un funcionamiento psicótico. Enfocándonos un poco también en el tratamiento que Ed empezó a recibir en el psiquiátrico, pudimos notar que estaba llevando psicoterapia, estaba también llevando el tratamiento farmacológico, lo cual pudo ayudarle a desarrollar una mejor estabilidad. Y lo podemos empezar a identificar desde la teoría de Melanie Klein en cuanto a la posición depresiva. Nos menciona que existe una angustia depresiva neurótica, que esto es el temor a la pérdida del objeto. Él empieza a actuar de una manera de tipo neurótica. Menciono y aclaro que es de tipo neurótica porque Ed no era un neurótico, era un psicótico, pero el tratamiento le ayudó a tener esta tipificación neurótica. Empezó a identificar los objetos totales, empezó a identificar, como les mencionaba, a la enfermera buena y a la enfermera mala como una misma. Y lo podemos notar en esta parte donde Ed va con la enfermera y ella le da el fármaco, las pastillas,
y la abraza. A pesar de todo el carácter, los malos tratos, las malas palabras que ella le daba, él empezó a integrarla también como una persona que podía ayudarle, no solo como una persona mala, sino como una persona buena. Empezamos a identificar también que la integración de su yo ya no era parcial, sino que era total. ¿Cómo? Pues nos empezamos a dar cuenta de que él llega a identificar toda la maldad que había hecho, esa maldad la empieza a aceptar como parte de él mismo y también empieza a hacer algo con esa maldad dentro de sus alucinaciones y de sus delirios, pues él empieza a ayudar, por así decirlo. Lo podemos notar nuevamente con esta escena donde hay un agente del FBI que está buscando a otro asesino que está cometiendo crímenes similares a los de él. Y él dentro de este delirio se ve como alguien importante, alguien que ayuda, alguien que está, por decirlo así, limpiando su nombre, siendo consciente de lo que hizo y también siendo consciente de lo que puede hacer para ayudar. Todo esto pues llega a ser como parte de un mecanismo de defensa, que es la alucinación. Sus alucinaciones ya no eran agresivas, ya no eran malas, sino que eran alucinaciones de mejora, de mayor estabilidad, de afectos más positivos y saludables para él. Otro mecanismo de defensa que podemos identificar de él es la sublimación, porque él hace manualidades con piel, ya no las hace de piel humana, sigue trabajando con la piel, claro, tiene esta habilidad para hacerlo, pero ya no es de una manera antisocial, sino de una manera socialmente aceptable. Es ahí donde aparece esta sublimación, tanto sí, su sublimación del instinto asesino, por así decirlo, como para estas manualidades, así también como para dar su conocimiento a personal del FBI a ayudar a atrapar a otro asesino. El funcionamiento que podemos ver de él es de tipo neurótico, siendo un psicótico, claro. Lo vemos más adaptado incluso en el manicomio. Podemos identificar en varias escenas de que él está siendo insultado, está siendo empujado, a veces tal vez agredido por otros internos del manicomio, pero él ya empieza a tener esta conciencia, esta calma, ya no es, ya no se ve tan amenazado por el mundo exterior, ya no es una angustia persecutoria que hace que él reaccione de mala manera o en crisis. Melanie Klein nos menciona que se desarrollan también afectos en esta posición depresiva, como la culpa, la integración, la tolerancia y la reparación. En cuanto a la culpa, pues nos podemos dar cuenta en el tratamiento, en el tratamiento psicoterapéutico de que él se cuestiona por qué soy así. Él empieza a identificar o a aceptar, por decirlo así, esta castración, esta privación, esta ley, esta identificación de que hay maldad también en él. Y empieza a hacer algo también para verse como alguien que está reponiendo, que está reparando. Y una de esas cualidades que él tiene es cuando se considera una persona que ayudó a atrapar a un asesino. Nuevamente, notamos también esta parte de la integración en tanto a la enfermera, en tanto al personal del manicomio, los internos, y también dentro de sus alucinaciones, ya que dentro de sus alucinaciones son alucinaciones tal vez un poquito más tranquilas, principalmente con estas dos personas que llegan a ser sus ídolos, una cantante y esta Ilse, que también fue como su inspiración para estas manualidades con la piel, ¿no? Él se empieza a presentar con ellas desde lo que hizo. Él empieza a aceptar dentro de su discurso la maldad que estaba empezando a identificar y también estaba buscando una solución o tratando de entender incluso qué era lo que hacía que él fuera de esa manera. Él también desarrolla este afecto de lo que es la tolerancia. La tolerancia en cuanto a la privación, a la ley, al no. Empieza a aceptar la castración. Ya lo notamos justamente en esta escena donde él empieza a identificar su avance en el psiquiátrico.
¿Qué ocurre? Que él solicita a la enfermera poder salir. Ella le explica de que no puede porque pues es la sentencia que le pusieron por los actos que él había cometido. Él lo acepta, él lo entiende, ya no, ya no reacciona de una mala manera, empieza a aceptar el no. Todas estas alucinaciones y delirios pues siguen siendo parte de su estructura, pero nos podemos dar cuenta de que las alucinaciones y los delirios llegan a ser un poco más agradables, ya no llegan a ser tanto de tipo agresivas, tanto de violencia, y empieza pues a identificar los objetos como buenos, a identificar objetos totales, y dentro de la última alucinación que tiene, él empieza a tener esta visión de una madre buena, la madre original, pero vista desde otra manera, una madre que ahí sí puede dar estructura, una madre que sí puede contener, una madre que sí le puede dar amor. Y esa es la madre que Ted siempre estuvo buscando. A partir de todas estas conductas antisociales, agresivas, que eran acarreadas por el delirio y esta relación original que tenía con su madre real, eh, él buscaba siempre tener contenta a su mamá. A partir de toda este avance que él tiene, nos podemos dar cuenta de que él empieza a sentirse orgulloso, empieza a sentirse feliz de todo lo que está haciendo, de todo este avance, empieza a identificar también su mejoría. Y en esta alucinación podemos ver a una madre que está orgullosa de su hijo, a una madre que está feliz por quien es, una madre que sí puede dar estructura, que sí puede dar amor y que puede dar también tranquilidad. A manera de conclusión nos podemos dar cuenta de que Ed era una persona con estructura psicótica. Tal vez no hubiera ocurrido nada si esta estructura que le daba sentido a su vida no se hubiera visto tal vez amenazada. Ed también vivía en un ambiente que era generador de una psicopatía. Él tenía esta tendencia a la psicopatía y era cuestión nada más de darle un pequeño empujón para que esa psicopatía se pusiera en acto. Nos podemos dar cuenta, claro, de que Ed siempre estuvo buscando una madre buena, una madre suficientemente buena para estar orgullosa de él, para dotarlo de amor y para darle esta estructura sana que nunca tuvo. Y es así como concluimos el día de hoy el análisis de Ed Gein de la serie Monster. Muchas gracias.